Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 31, la Medalef de Masejet Berajot, casi llegando al final del segundo capítulo. Bezrat Hashem, estaremos llegando en esta semana al final del capítulo 2 y comenzaremos el capítulo 3 ya en Pesaj. Vamos a comenzar compartiendo nuestra hoja como siempre. Y vamos a empezar ahí donde paramos ayer. Aquí abajo al final de la página 30. Dice así: Tanur Rabbanán, enseñaron nuestros sabios en una veraita. Leolam Yadam Anvatan que Hilel, que la persona siempre tiene que ser tolerante como Hilel o humilde. Anvatan viene de Anab. Veal Yekavdan que Shamay, que no sea intransigente como Shamay. Y ahora va a elaborar esto que ha dicho. Dice así: Maseh Bishne Bene Adam, ocurrió una vez con dos personas. Ya pasamos a la página 31, arriba. Pasó una vez con dos personas. Shehimru Zeze. Y estas dos personas que pasó apostaron el uno con el otro. Amru dijeron: Kol mi sheyelech veyaknit et Hilel. Todo aquel que vaya y haga enojar a Hilel. Yitol arba meot zuz. Va a recibir, tomará de su compañero 400 zuz, que era una gran cantidad de dinero. Amar Ejadmehem, dijo uno de ellos. Dijo uno de ellos: Ani agnitanu. Dijo: ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer enfadar. Otro ayom erev Shabbataya. Y ese día era víspera de Shabbat. Veilel jafafet rocho. Y Hilel se estaba lavando la cabeza. Alaj beabar al petach beto. Este hombre fue y pasó por la puerta de la casa de Hilel y dijo: Amar, Micanilel, ¿acaso está aquí? ¿Quién está aquí que se llame Hilel? ¿Quién está aquí que se llame Hilel? Y así preguntaba con desprecio. Nita'atef v'yatzab. Hilel se cubrió con un vestido y salió a su encuentro. Amarlo, le preguntó Hilel: Vení, mátame Bakesh, ¿qué es lo que quieres, hijo mío? Amarlo, le respondió el hombre: Sheela yeshli lishol, tengo una pregunta que hacerte. Amarlo, Sheal vení, Sheal. Le dijo: pregunta, hijo mío, pregunta. Penema la Sheem Shebabliim Sagalgalot. Dijo: ¿por qué las cabezas de los babilonios son redondas? En realidad, está hablando de que son un poco ovaladas, ¿no? Amarlo, le respondió Hilel: Vení, Sheela Gedolasha alta, hijo mío, has hecho una gran pregunta. Y Penesheen Lahen Hayot Pekijot. La razón es porque las comadronas no son hábiles y estas desfiguran la cabeza de los niños cuando nacen. Alaj veimtim sha'achad. Se fue y esperó un cierto lapso de tiempo. Hazar Beamar volvió y dijo de nuevo, con desprecio: Micanilel, ¿acaso está aquí Hilel? ¿Acaso está aquí Hilel? Entonces, ¿qué hizo Hilel? Atef veyatzalikrato. Se volvió a cubrir y salió a su encuentro. Amarlo, le dijo Hilel: Vení, mátame Bakesh, hijo mío, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Amarlo, le respondió el hombre: Sheela yeshli shol. Tengo una pregunta para preguntarte. Perdón. Sheela yeshli shol. Tengo una pregunta que hacerte. Amarlo, Sheal vení Sheal. Pregunta, hijo mío, pregunta. Y preguntó el hombre y dijo: Mi penema enehem shel tarmodiin terutot. Le preguntó: ¿por qué los ojos de los habitantes de Palmira son feos? Amarlo, y le respondió: Vení Sheela Gedolasha alta. Has hecho una gran pregunta. Mi peneshe darim ben ajolot. ¿Por qué? Porque viven entre áreas arenosas. Y Hashem les dio una forma redonda a sus órbitas oculares para evitar que les entre arena cuando sopla el viento. Alaj veintim sha'achad. Se fue y esperó otra hora. Otro momentito. ¿Sí? Y volvió. ¿Y qué dijo? Pues como antes. Hazar Beamar. Micanilel. ¿Acaso está aquí el que se llama Hilel? ¿Acaso está aquí el que se llama Hilel? Con desprecio. Nita'atef veyatzalikrato. Hilel se cubrió de nuevo y volvió a salir a su encuentro. Amarlo le dijo al hombre: Vení, mátame Bakesh, hijo mío, ¿qué es lo que quieres? Amarlo, el hombre le respondió: Sheela yeshli shol. Tengo una pregunta que hacerte. Amarlo, Sheal vení Sheal, le dijo: pregunta, hijo mío, pregunta. Y penema raglehem shel afrikaim
Afrakim Rehabot. ¿Por qué los pies de los africanos son anchos? Amarlo le respondió Hillel, vení, alta, hijo mío, has hecho una gran pregunta. Mi pene shedarim ben bitz'e hamaim. La razón es porque viven en terrenos pantanosos. Y Hashem les dio esta forma a sus pies para evitar que se hundan en los pantanos. Amarlo, este hombre le dijo a Hillel, Sheelot harbe yesh li lishol. La verdad es que tengo muchas preguntas que preguntarte. Humillaré a ni shema tijos. Y en realidad tengo miedo de hacerte las preguntas porque tengo miedo que te enfades conmigo. ¿Qué hizo Hillel? Se cubrió bien con su vestido y se sentó delante de él y le dijo, perdón un segundo, amarlo, entonces se cubrió y dijo, muy bien, si tienes más preguntas que hacer, házmelas. Amarlo le dijo, Ataú Hillel, Shekorim Otja, Nasi Israel. Dijo, tú eres Hillel, al que llaman el Nasi de Israel, el príncipe de Israel. Amarlo Gen le dijo, sí, soy yo. Amarlo le dijo este hombre, y Matahu lo yirboka moja, que motja be Israel. Que si tú eres ese Hillel, entonces que no haya muchos como tú en el pueblo de Israel. Amarlo, vení, mi penema. Le dijo, hijo mío, ¿por qué dices esto? Amarlo, le respondió el hombre, mi pene, shibati al yadeja arbameot zuz, porque por tu culpa he perdido 400 zuz, 400 monedas. Amarlo, ebezair berrujeja, le dijo Hillel, sé prudente y controla tu temperamento. Kedaihu Hillel sheteabed al yado arbameot zuz, ve arbameot zuz. Le agregó Hillel y le dijo, merece Hillel que pierdas por causa suya 400 dus y otros 400 dus más, de Hillel o Yakbid, con tal de que Hillel no se enoje. Es decir, más te vale perder esa cantidad y la misma cantidad antes que verme realmente enfadado. Tanur Rabanán enseñaron nuestros sabios en una veleita. Maaseh ben Ochri Echad, Shebal Ifnei Shammai. Ocurrió una vez que un gentil se presentó delante de Shammai. Amarlo le preguntó y le dijo, Kama Torot Yeshlahem, ¿cuántas Torot tenéis? Amarlo, Shtaim, Torah Shebirtabe, Torah Shebelpe, tenemos 2 Torot, la Torah escrita y la Torah oral. Es decir, no existe una separación entre ellas. No puede existir la Torah escrita sin la Torah oral para el judaísmo. Amarlo le dijo aquel gentil, Shebirtab anima amineja. Es decir, con respecto a la Torah escrita, te creo que su origen es divino. Shebealpe anima amineja, pero con respecto a la Torah oral, no te creo. Gayereni al menach te la medeni Torah shebechtav. Entonces le dijo, conviérteme al judaísmo con la condición de que me enseñes únicamente la Torah escrita. Gaarbo veotzio bin zifa. Shammai, que hizo, lo reprendió y lo echó mientras lo amonestaba. Balifne Hillel. Esta misma persona vino delante de Hillel y le dijo, Gayere, y le presentó la misma solicitud. Gaire, Hillel, convencido que lograría persuadirle de que aceptara también la Torah oral, lo convirtió. Viene el primer día a clase, Yom HaKama, amarlo, Aleph Bet Gimel Dalet. Hillel vino y le empezó a enseñar y le dijo, ¿ves estas letras? Estas Aleph, estas Bet, estas Gimel, estas Dalet, y así siguió con todo el Aleph Bet. Le Mahar a Pigle, al día siguiente le invirtió el orden de las letras. Es decir, lo que dijo Aleph, le dijo esto es Taf, lo que dijo Bet, esto es Shin, y así le invirtió el orden. Amarlo, vea Edmol, lo amarta li aji. Le respondió el converso y le dijo, pero escúchame, si ayer me enseñaste al revés, no me las enseñaste así. Amarlo, lav alai didi kasamacht. Dice, ¿acaso no confiaste en mí para aprender las letras? De alpename se mojala. Y entonces, con respecto a la Torah oral, también debes confiar en mí. Y cree que su origen es divino. Y entonces así es como la persona también quiso aprender la Torah oral. Shuma se benochri echad. Shammai, otro episodio en el que vino otro gentil delante de Shammai, amarlo. Gayereni el Meneshet Lamdeni Kola Torah Kula, que Shani Omed al Regel Echad. Conviérteme al judaísmo a condición de que me enseñes toda la Torah mientras estoy sobre un solo pie. De Jafó Behemet Abinyan Shebeyado. Shammai, al escuchar sus palabras, lo empujó con la vara de construcción que tenía en su mano. Shammai era constructor.
era Kablan. ¿Sí? Es la especie de lo que se llama el metro, ¿no? O sea, para saber que las medidas son exactas, había un metro original que los constructores llevaban para saber que se estaba midiendo de la manera correcta. Bien, y ese metro era una amá, es decir, 48 centímetros. Balifne Hillel, este mismo gentil se presentó delante de Hillel y le dijo lo mismo. Y entonces, ¿qué pasó? Gaire, este lo convirtió a amarlo. Para cumplir con la condición, le dijo: de aleja sani, lejabereja lota avid. Lo que tú odias, no se lo hagas a tu compañero. Yo y la torácula. Esta es toda la base de toda la Torah entera. Veidach, pirushahu. Y el resto son las explicaciones de este fundamento. Zilgemor. Ahora vete a estudiar. Shuv maaseh ben Ochri echad, shaya over ajore bet midrash. También ocurrió con otro gentil que estaba pasando detrás del bet midrash, de la casa de estudio. Veshama kol sofer shaya omer, y escuchó la voz de un maestro de niños que recitaba el siguiente versículo. Vele abegadim asher yasu, hoshen veefod, eil, uchtone, misnefes de avnet. Es decir, escuchó el versículo que hablaba de las ropas que llevaría el Cohen Gadol. Estas son las vestiduras que le harán: pectoral, un cinturón, un manto, etc. Amar, el gentil, entró a la clase y preguntó: Haral ulemi, estos vestidos tan suntuosos de los que estáis hablando, ¿para quién son? Ambrulo le respondieron, le Cohen Gadol, son para el Cohen Gadol. Amar otonochri beazmo, se dijo aquel gentil para sí mismo: Elech ve'et gayer bishvil sheyesimuni Cohen Gadol. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir, me voy a convertir para que me nombren Cohen Gadol. Balifne Shammai, se presentó delante de Shammai. Amarle le dijo Gayeren y Almenache Tesimen y Cohen Gadol. Conviérteme al judaísmo con la condición de que me nombres Cohen Gadol. De Jafó Bemeche Abinyan Shebeyado. Shammai cogió, al escuchar esto, le echó y le empujó con la vara de construcción que tenía en su mano. Balifne Hillel vino delante de Hillel y le presentó la misma solicitud, la misma petición. Gaire, este le convirtió, Amarlo le dijo: Kulam ma'amidim melech, ela misheyodea taxise malhut. Y si acaso podemos nombrar rey a alguien sin que conozca las normas de la realeza, lech lemod taxise malhut. Por supuesto que no. Entonces ve a estudiar en qué consisten las normas de la realeza, o sea, las leyes necesarias para desempeñar el cargo de Cohen Gadol. Alaj Bekara. El converso fue y estudió los versículos de la Torá correspondientes a estas leyes. Que van Shigia, Beazara Kerer Yumat. Cuando llegó al versículo que dice en Bemidbar, dice: y el extraño, es decir, el no Cohen, que se aproxime al cargo sacerdotal será muerto. Amarle, este le preguntó a Hillel: Mikras de Almineemar, dice este versículo, ¿de quién está hablando? Amarlo le respondió Hillel: Afilu al David Melech Israel. Incluso se refiere a David, el rey de Israel. Pues únicamente un hombre que es descendiente de Aarón a Cohen podrá ejercer las funciones de los Coanim y no otro, aunque se trate de alguien muy importante. Nasao Toger Kalba Homer Beasmo. Este converso reflexionó y aplicó una reflexión por el método de Kalba Homer para sí mismo. Y dijo: Uma Israel Shenikru Banim Lamakom. Decía el pueblo de Israel que fue llamado los hijos de Hashem. Umitoch Ahava Sheahabam Kara Lahem Beni Bechori Israel. Y por el amor que Hashem los ama, lo llamó mi hijo primogénito Israel. Ketiva Lehem Beazara Karev Yumat. Y está escrito sobre él: el extraño que se aproxime será muerto. Ger Hakal Sheba Bemaklo Ubetarmilo Alajat Kama Bekama. Un simple converso como yo, que entra al pueblo judío con su bastón y con su mochila, es decir, sin mérito alguno de sus antepasados. Con mayor razón, si se aproxima al cargo sacerdotal, también será muerto. Balifne Shammai. Cuando comprendió esto, el converso fue delante de Shammai, amarlo, y le dijo: Klum Raúl Ani Liyot Cohen Gadol. ¿Acaso sería yo digno de ser Cohen Gadol? Valo Ketiv, Batorá, Beazara Karev Yumat. Está escrito en la Torá que el extranjero que se acerque será muerto. Entonces, ¿por qué no me explicaste que de ningún modo yo podría acceder al cargo de Cohen Gadol? Va Lifnei Hillel, luego fue delante de Hillel, de amarlo, y le dijo:
Anvatan Hilel, Yanuju Leja Berajot al Rosheja. Le dijo, Hilel el humilde, Hilel el tolerante, que desciendan bendiciones sobre tu cabeza. Shemur Yitzhak. Shikraftani Tajat Kanfea Shejina, pues al convertirme me has introducido bajo las alas de la Shejina. Le Yamim Nivdavgu Sheloshan Lemakom Echad. Al cabo de un tiempo, se encontraron los tres conversos en un mismo lugar. Ambrú. Y luego de contarse mutuamente lo sucedido, dijeron, Kavdanuto Shel Shamay Biksha Letardenu Minaolam. Perdón, la intransigencia de Shammai quiso excluirnos del mundo, es decir, del mundo venidero. Anvetanuto Shel Hillel Kerevanu Tajat Kanfea Shejina, y sin embargo la humildad y la tolerancia de Hillel nos introdujo bajo las alas de la Shejina, de la presencia divina. Muy bien, volvemos entonces a la discusión que teníamos ayer sobre los versículos de Coelet. Si os acordáis, habíamos dicho que los sabios quisieron esconder el libro de Coelet y que nadie lo estudiase, porque no estaban seguros de si trataba de Divrei Torah o no. Entonces dice así, Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, ¿qué significa, a qué se refiere lo que está escrito en el versículo? En Yeshayá. Dice, Veaya emunat y teja, Hosen Yeshuot, Chochmat Vadaat. Será la fe en tu tiempo una fuerza para salvaciones, sabiduría y conocimiento, etc. Emunat de Seder Zeraim. El término fe, ¿sí?, se refiere al Seder Zeraim, es decir, al primer orden de la Mishnah. La Mishnah tiene 6 Sedarim, 6 órdenes. ¿Sí? Zeraim, las semillas. Moed, que es el que estamos estudiando ahora sobre las fiestas. Nashim, que es el de las mujeres. Zaman Nakat, Nezikin, daños y perjuicios. Kodashim, las santidades. Y Taharot, la pureza y la impureza. Muy bien, entonces dice así. Dice, Emunat habla de del ser Zeraim. ¿Por qué? Porque habla sobre el trabajo de la tierra, ¿sí? Y que la persona tiene que separar los diezmos y los tributos como prueba de su fe en la bondad de Hashem. Es decir, el trabajo de la tierra es uno de los trabajos que más fe requiere. ¿Por qué? Porque la persona planta y tiene que esperar a que realmente de la tierra nazcan lo que él ha plantado. Bien, y no sabe si va a crecer, cómo va a ser la cosecha, si va a haber mucho, si va a haber poco, si va a llover, si no va a llover. Bien. Y además, después de todo eso, de lo que le dé la tierra, tiene que separar una parte para entregársela al Cohen y al Leví y al pobre. Bien, y por eso se llama Emuná. Y Tejá de Seder Moed. En tu tiempo, hace referencia al Seder Moed, es decir, las festividades. Pues los temas que tratan giran en torno a los tiempos festivos del año hebreo. Hosen de Seder Nashim. El término fuerza, Hosen, hace referencia a Seder Nashim, las mujeres, que trata de los vínculos entre hombres y mujeres, pues la palabra herencia se traduce en arameo como Achsaná. Yeshuot de Seder Nezikin, las salvaciones hacen referencia al Seder Nezikin, a los daños y perjuicios, pues sus leyes son advertencias que nos salvan de provocar daños y la consecuencia de pagar multas e indemnizaciones. Jochmat de Seder Kodashim, la sabiduría hace referencia al Seder Kodashim, pues su contenido, es decir, las leyes de los korbanot, de las ofrendas, gira en torno a la sabiduría divina implícita en el servicio del Bet HaMikdash. Vedat y el conocimiento hace referencia al Seder Taharot, el orden que habla de la pureza, que trata de las leyes de pureza e impureza, cuyo estudio es más profundo que el Seder Kodashim. Vafilu Aji, y aún así, Yirat Hashem hi otzaro. Y aún así, aquel que haya estudiado los 6 órdenes de la Mishnah, lo principal para Hashem es que la continuación del versículo que dice, el temor de Hashem es su tesoro. Pues aunque una persona haya estudiado, si carece del depósito que es su temor de Hashem, le falta lo más importante. Amar Rabba, dijo Rabba, Besha'a shemachnisim adam ledin, en el momento en el que se lleva una persona que falleció al juicio delante del tribunal celeste, Omrinlo, le preguntan,
Nasata benatata bemuná. ¿Negociaste con honestidad? Esta pregunta está aludida en la palabra fe del versículo. Es decir, será la fe en tu tiempo, una fuerza para la salvación, sabiduría y conocimiento. Kabata itim la Torah. Designaste tiempos fijos para el estudio de la Torah, como hacemos nosotros todas las mañanas que estudiamos Daf Yomi. Y esta pregunta está aludida en el versículo cuando dice eitim, es decir, el tiempo. Y teja. Asakta, befiria, berribia. Te dedicaste a la procreación, que está aludida en el versículo por la palabra fuerza. ¿Sí? Seguimos. Tzipita lishua, esperaste la salvación mesiánica, que está aludido en el versículo con la palabra Yeshuot, salvaciones. Pilpalta bejochma, es decir, controvertiste en la sabiduría de la Torah para comprenderla. Es decir, pilpul es tratar de analizar y analizar. Hacer pilpul es retomar un tema y darle vuelta y mirarlo por aquí, mirarlo por allá. ¿Sí? Afojba ba afojba, como dice Ben Bagbad. Y eso se hace referencia en el versículo cuando dice Jochma, Hevanta davar mitoch davar, comprendiste una cosa a partir de otra cosa. Eso es lo que viene a hablar del conocimiento. Es decir, sacaste conclusiones de lo que habías aprendido. Vafilu aji y yirat Hashem hiotzaro. Y aún así, que haya respondido positivamente a todas las preguntas, el éxito en el juicio dependerá de lo siguiente. Si el temor de Hashem es su tesoro, entonces el juicio le será favorable. Y pero si no tuvo temor de Hashem, entonces el juicio no le será favorable. Mashale Adam Shamar Lishlujo. Y esto es comparable a una persona que le dijo a su enviado. Ha'ale li kor hitim le aliyah. Sube para mí un kor, es decir, son aproximadamente unos 430 litros. Sube para mí un kor de granos de trigo a la azotea para almacenarlo. Alá ve el halo. Fue el enviado y se lo subió. Amarlo, ese le preguntó al enviado. Erav talibahen, kab, jometón. Mezclaste para mí un kab de jometón con él. Es decir, un kab son aproximadamente 1,382 centímetros cúbicos o 2,390 según las opiniones. Y el jometón es una especie de arena muy salada que al mezclarla con frutos y la cosecha la protege de los gusanos. Bien, entonces le pusiste un kaf de jometón. Amarlo, le respondió el enviado, no lo hice. Amarlo, mutab imlo eleta. Le dijo a la persona, entonces habría sido preferible que no lo hubiera subido, pues aquella cantidad de jometón evita que se arruine una gran cantidad de trigo. Asimismo, el temor de Hashem es lo que da el sustento a la Torah que uno estudia. Es decir, por más que uno estudie, uno puede estudiar un Kor y tener muchísimo conocimiento, pero si le faltó esa arena que lo mantiene, eso que hace que ese conocimiento permanezca en la persona. ¿Por qué? Porque siempre tiene presente el temor de Hashem. Entonces es como si ese conocimiento se fuese a pudrir. Tena de Rabbi Ishmael. Se enseñó una verita en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Me'arev Adam kav jometón bekor shel tebua. La persona puede mezclar un kav de jometón con un cor de trigo, ven Joshesh, y no de preocuparse por el hecho de que vendrá el jometón por el mismo precio que el trigo. Por el hecho de que venderá el jometón por el mismo precio que el trigo, que es más caro. Pues el jometón ayuda a la conservación del trigo y esto es beneficioso para el comprador. Amar Rabba Barrabuna, dijo Rabba Barrabuna, Kol Adam Sheyesh Bo Torah, toda persona que tiene Torah, ve en Bo, que no tiene con él, pasamos al Amud Bet, Yirat Shamaim, y no tiene temor del cielo, Dome Legizbar Shemasru Lo Maftejot Hapenimiot, es comparable con un tesorero al que le entregaron las llaves de las puertas de las salas interiores. Umaftejot ajitzoniot lo masrulo, pero las llaves de las puertas exteriores no se las entregaron. Behayayel, por cuál puerta entrará, ¿sí? Este tesoro para poder abrir las puertas de las salas interiores, este tesorero, perdón. Es decir, yo tengo las puertas
de la caja fuerte, la llave de la caja fuerte, pero no tengo la llave de la casa. Entonces, ¿cómo voy a hacer para entrar a abrir la caja fuerte? No puedo. Del mismo modo, si una persona tiene temor de Hashem, entonces se preocupará de observar la Torah y de cumplir sus misbot. Pero si no lo tiene, no le dará importancia a su Torah y por ende no le servirá para nada. Mahriz Rabbi Yanai. Rabbi Yanai declara, Jabal al deletle darta. Qué lástima de quien no tiene un patio. Vetará le darta abed. Y hace un portón para el patio. Pues el esfuerzo es en vano. Lo mismo ocurre con la persona que carece de temor de Hashem, no tiene patio y estudia la Torah, hace un portón. Amar a viuda, dijo la viuda, perdón, lo vará, Akadosh Baruj Hu et olamó, el akede sheyiru milefanav. Sheyireu milefanav. Dice, en realidad, no creo que Akadosh Baruj Hu su mundo, sino para que las personas sientan temor de él. Shenemar, como dice el versículo, Ve'elohim asa sheyireu milefanav. Es decir, este versículo que está en Coelet, y Dios hizo que teman delante de él, el cual se interpreta, Dios hizo el mundo para que le teman a él. Rabbi Simón, Rabbi Elazar, Habo Yatbe. Rabbi Simón y Rabbi Elazar estaban sentados. Jalif Bazel Rabbi Jacob Baraja. Pasó por ahí Rabbi Jacob Baraja. Amarle Hadle Jabre. Le dijo uno a su compañero. Neku Mikame, levantémonos delante de él. Digbar Dahil Hitin Hu, porque es un hombre que tiene temor al pecado. Amarle Idah, le contestó el otro sabio. Neku Mikame, levantémonos delante de él. Digbar Bar Orian Hu, pues es un hombre erudito en Torah. Amarle, le dijo el primero, Aminalach, Ana Digbar Dahil Hitin Hu. Yo te dije que nos debíamos levantar ante él debido a que es un hombre con temor del pecado. Amarli Adbar Orianhu. Y tú me dices que debemos hacerlo porque es un erudito de la Torah, lo estás subestimando. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Yo te dije que es un temeroso del pecado, es decir, que tiene Yirat Shammai. Y tú me estás diciendo que es porque que nos levantemos porque es un erudito de la Torah. En realidad, es mucho más elevado hacer la alabanza de una persona diciendo que es temeroso del cielo. Entonces tú al decir que nos levantemos porque es un erudito de la Torah, lo estás en realidad menospreciando o subestimando. Tisayem de Rabbi Elazar, Hu de Amar, Ligbar de Dahil Hitinhu. Concluye que fue Rabbi Elazar quien dijo a Rabbi Jacob Baraja que es un hombre que tiene temor del pecado. De Amar Rabbi Yohanan Mishun Rabbi Elazar, pues dijo Rabbi Yohanan el nombre de Rabbi Elazar. Él no la Kadosh Baruj Hu beolamó, él a Yirat Shamayim bilbad. No tiene a Kadosh Baruj Hu en su mundo, sino únicamente el temor del cielo. Shenemar, como dice el versículo, Betá Israel, Ma'ashem lo queja Shoel Mi'imach, Ki im le irá. Pues dice el versículo en Devarim, y ahora Israel, ¿qué es lo que Hashem tu Dios pide de ti? Únicamente que le temas a Hashem tu Dios. Y entonces, eso es lo único que Hashem nos está pidiendo. Y así mismo está escrito. Ayomer le Adam, en Yirat Hashem, y Jochma. Dice el libro de Job, y le dijo a la persona, he aquí, hen, es decir, he aquí, lo dice en hebreo, en el pasuk, hen, he aquí, que el temor de Hashem es la sabiduría. Sheken, bilshon, yevani, korin, leahad, hen. Y la prueba de que el temor de Hashem es una virtud única, consiste en que en la lengua griega, el número 1 se llama hen. Y dado que Rabbi Elazar le concede tanta importancia al temor de Hashem, podrías concluir que fue él quien alabó a Rabbi Jacob Baraja por tener esa virtud. Y la Gemara determina y dice, Tistayem, efectivamente, así es como podemos concluir. Seguimos entonces con el tema de Yirat Hashem, con el temor de Hashem. Y dice así, Darash Rabula, enseñó Rabula en público, May dichtiv al tisha harbe. ¿A qué se refiere lo que dice el versículo en Kohelet? No hagas mucha maldad. Harbe hudela le risha, hadmead le lirsha. Dice, ¿acaso quiere decir que mucha maldad no debes hacer, pero un poquito sí puedes hacer? Es obvio que no. Ela, más bien, el significado de este versículo se aclara por medio de una analogía. Mishachal shum verdejonodef. Aquel que comió ajo y su olor emana de él, Yachzor veyochal shum, ajer veyer rejonodef.
¿Acaso volverá a comer otro ajo para que emane el olor de él durante más tiempo? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Que si una persona hizo algo malo, no vuelvas a hacer algo malo. Es decir, ya hiciste ra, alta cerrar b, al mal, no le añadas más mal. Quien cometió un acto de maldad no debe desesperarse y seguir actuando de la misma forma, sino que a partir de ese momento debe velar por su honestidad, tomando precauciones en sus actos para resistir la tentación y no volver a hacer mal. Dará Rabba bar Rabula. Enseñó Rabba bar Rabula en público. May dichtiv, kiem hartzubot lemotam ubari ulam. ¿A qué se refiere el versículo que está en Tehilim? Que dice, porque no tienen, hablando de los malvados, sufrimientos cuando mueren y están sosegados. Amar Kadosh Baruj Hu, dijo Kadosh Baruj Hu, lo dayan la reshaim she'enan haredin ve'atzbin millón a mitad. No les basta a los malvados que no temen ni se entristecen por el día de la muerte. El ashelibam bari lahen que ulam, sino que además tienen su corazón firme como una sala grande. Es decir, están confiados en su éxito y por ende no mejoran su comportamiento. De ahí nos llama Raba. Y esto es precisamente lo que dijo Raba. May dichtiv zedarkam que es el lamo. ¿A qué se refiere el versículo que está dicho en Tehilim también? Este es su camino de necedad, que es él. Los malvados saben que su camino les lleva a la muerte. Yeshlaim Heleb al Kislam. Pero tienen cebo en sus lomos. Kislam, que es él, ¿sí? Es la necedad. Y aquí es Kislam, los lomos. El cual impide a los riñones de aconsejar a la persona a pensar en su fin. Shema Tomar. Shejeja hi mehen. Y quizá digas que por causa de este cebo se les ha olvidado que algún día morirán y se considera que ellos pecan sin pensar cuál será el resultado de sus acciones. Es decir, este cebo que viene a representar aquello que viene a impedir a la persona reflexionar sobre lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el cebo viene cuando uno se engorda, ¿no? El engordarse viene a representar la gavá, el orgullo. Entonces, el ego de la persona, ese orgullo que hace engordarte en exceso, tú sabes que te está llevando hacia un mal lugar, sabes que lo estás haciendo mal y aún así dices voy a continuar por este camino, ¿sí? ¿Por qué? Por ese cebo, podrías pensar que es por ese cebo que tienes en los lomos. Dice, no, a pesar de eso ellos saben, Talmud Lomar, para eso viene el versículo a enseñarnos, ¿sí? Y dice, Veajarehem, Befihem, Yirtzu Sela. Y su fin con sus bocas hablarán siempre. O sea, sí son conscientes de que serán castigados y hablan constantemente sobre el fin que tendrán. Pero este conocimiento no les impide seguir pecando. La Gemara cita la continuación de la Mishnah, el final de la Mishnah que estábamos viendo, ¿sí? Sobre aquella persona que le da pena que jasa la ner, que jasa la shemen, que jasa la pitilá hayab. Es decir, la vela, el recipiente, no voy a hacer que se rompa, o el aceite, que a lo mejor se va a consumir todo y lo puedo reutilizar, o la petilá, o la mecha. Rabbi Yosef Poter Bojulán, Rabbi Yosef exentaba todo, salvo para la petilá, salvo para la mecha. ¿Por qué? Porque se hacía carbón. Rabbi Yossi, ¿qué man sabrile? Entonces pregunta la Gemara y dice, Rabbi Yossi, ¿como qué sabio de la Mishnah opina él? Y que Rabbi Yehuda sabrile. Si él opina como Rabbi Yehuda, que sostiene que el que realiza en Shabbat una labor que no es necesaria en sí misma, está obligado a llevar un korban hatat. Afilu behanach name lihayev. Entonces en estos otros casos, si apaga la mecha porque teme que la lámpara se rompa o porque quiere ahorrar aceite, también estaría obligado a llevar un korban hatat, como afirma el primer Taná, y que Rabbi Shimon sabrile. Y si opina como Rabbi Shimon, quien opina que quien realiza en Shabbat una labor que no es necesaria en sí misma, está exento de un korban hatat, petilat name liftar, entonces también debería haber exentado, no sé si me acabo de inventar una palabra, ¿sí? Debería haber dicho que aquella persona que apaga la vela para poder salvar la mecha, tampoco debería traer un korban hatat. Pues la acción realizada es considerada una labor que no es necesaria en sí misma.
dado que el beneficio no se obtiene de la acción de apagar la mecha, sino de la consecuencia. El hecho de que la mecha no se sigue consumiendo y por lo tanto se puede utilizar de nuevo. Dice Amarula, dijo Ula, Leolam, que Rabbi Yehuda Sabrile. En realidad, Rabbi Yossi opina como Rabbi Yehuda, quien realiza en Shabbat una labor que no es necesaria en sí misma, está obligado a llevar un korban hatat. Recasaba Rabbi Yossi soter almenad livnot bimkomo have soter. No obstante, Rabbi Yossi exenta de llevar un korban hatat si el individuo apaga la mecha porque teme que la lámpara se rompa o para ahorrar aceite, pues opina que solamente una demolición que se lleva a cabo con la final de construir en el mismo lugar es considerada una labor prohibida de demolición. Es decir, soter es una de las labores prohibidas en Shabbat, pero Rabbi Yossi dice, soter únicamente se considera una labor prohibida si es soter para livnot, es decir, que destruye para volver a construir en el mismo lugar. Almenat livnot shelobim como los aves soter, pero si demuele para construir en otro lugar, no se considera la labor de demolición. Pues aunque esta se haga con el fin de construir en otro lugar, se realiza una acción destructiva en ese lugar. Y la ley estipula que un individuo que realiza en Shabbat una labor de manera destructiva queda exento de llevar un korban hatat. Y por analogía, dado que la acción de apagar el fuego también constituye un deterioro, Rabbi Yossi sostiene que solo se transgrede la prohibición de la Torá de apagar el fuego en Shabbat cuando la acción se realiza para volver a encenderlo en su lugar. Por lo tanto, quien apaga una lámpara porque quiere conservar la mecha para encenderla en el futuro, está obligado a llevar un korban hatat, una ofrenda delictiva. Pues la demolición y la construcción se realizan en el mismo lugar, es decir, en la mecha. Y aunque la acción de apagar con el fin de conservar la mecha se considera una labor que no es necesaria en sí misma, como se dijo anteriormente, Rabbi Yossi lo obliga a llevar un korban hatat, pues concuerda con Rabbi Yehuda. Pero aquel que apaga el fuego porque teme que se pueda romper la lámpara o porque el aceite se desperdicie, queda exento de llevar un korban hatat, pues la demolición se realiza en otro lugar, es decir, en la mecha. Y la construcción se realiza en otro lugar, es decir, en la lámpara o en el aceite. Amarle Raba, le preguntó Raba a Ula, Migde kol melachot y al finan lehu mi mishkan. Y aquí que todas las labores que están prohibidas en Shabbat se aprenden a partir de los trabajos efectuados en la elaboración del Mishkan, en la construcción del Mishkan. Vehatam soter almenat divnot shelobim komohu. Perdón, un segundo. Es decir, aprendimos todas las labores prohibidas en Shabbat de la construcción del Mishkan. Y ahí se trataba de demoler el Mishkan con la finalidad de construirlo en otro lugar. Es decir, la prohibición de soter del Mishkan, ¿cuál es? De que se desmontaba el Mishkan para volver a montarlo, pero en otro lugar, no en el mismo lugar. Pues cuando el pueblo de Israel se ponía en marcha, desmontaba previamente el Mishkan para volver a montarlo en un lugar diferente. Entonces, ¿cómo puedes decir que Rabbi Yossi sostiene que la acción de demoler con la finalidad de construir en otro lugar no se considera una labor prohibida en Shabbat? Amarle le dijo Ula Rabba, Shane Hatam. Dice ahí, en el caso del Mishkan es diferente. Que van yachtiv al pi Hashem Yahanu. De lo que está escrito en el versículo acerca de la estancia del pueblo de Israel en el desierto. Por mandato de Hashem acampaban, es decir, que únicamente acampaban cuando Hashem se lo decía y levantaban el campamento cuando Hashem se lo decía. Que soter al menat livnot como dame. Y aunque construían el Mishkan en otro lugar, se considera esta acción como si lo hubiesen construido en el mismo lugar. Pues siempre acampaban donde Hashem les ordenaba hacerlo. La Cámara sugiere una segunda opinión con respecto a lo que opina Rabbi Yossi. Y dice, Rabbi Yohanan Amar y Rabbi Yohanan dijo, Leolam que Rabbi Shimon Srirale. En realidad, Rabbi Yossi opina como Rabbi Shimon, quien dice que quien realiza en Shabbat una labor que no es necesaria en sí misma está exento de llevar un korban hatat. Umay Shena Petilá. ¿Y cuál es la diferencia de la Petilá, de la mecha? Que quien la apaga el fuego para conservarla está obligado a llevar un korban hatat. Que de Amar Rab Amnuna de Idma Rab Ada Baraba. Esto se entiende tal como dijo Rab Amnuna, y otros opinan que fue Rab Ada Baraba. Ahab iftilat shestarich le abhaba askinan. Estamos hablando en la Mishnah de una mecha que se necesita ser chamuscada para que prenda con facilidad cuando se vuelve a encender. Ubehahi
Afilo Shimon Mode. Y en este caso, es decir, en tal mecha, una nueva, incluso Rabbi Shimon reconoce que quien la pagó está obligado a llevar un corbán, un sacrificio. De Ka Matkan Mená. Pues con la acción de apagarla se está reparando el utensilio, es decir, la mecha. Por lo que esta acción se considera una labor necesaria en sí misma. Amar Rabba, dijo Rabba, Daika Name de Katane Sheu Sepeham. También puedes deducir eso de lo que dice la Mishnah, porque él la transforma en carbón, lo que sugiere que se trata de una mecha que todavía no ha sido encendida y que quien la apagó lo hizo con la intención de transformarla en carbón y de prepararla para que prendiera fácilmente en el futuro, lo que se considera una labor necesaria en sí misma. Pero Katane mi pene Shenaset Peham. Y no está escrito porque la mecha se transformó en carbón, lo que sugeriría, que se trata de una mecha que ya fue encendida y utilizada previamente, y que la razón por la cual Rabbi Yossi opina que el individuo está obligado a llevar un corbán radica en que la acción de apagar la mecha se llevó a cabo para encenderla de nuevo en el mismo lugar, tal y como precisó Ula. La Gemara concluye, Shmamina, efectivamente, esto es lo que se aprende de aquí. Muy bien, con eso llegamos a nuestra Mishnah, que dice, para acabar el estudio de hoy, al Shalosh Averot Nashim Metod Beshar de Datán, por tres transgresiones, las mujeres mueren al momento de dar a luz. Perdón, voy a ver la pregunta. Tiene 130 y pico páginas. O sea, nos quedan unas 100 páginas todavía, señoría. No estamos todavía en eso. Bien. Todavía nos queda bastante. Al Shalosh Averot, por tres transgresiones, las mujeres mueren en el momento de dar a luz. Al She'enan Zeirot, porque no son cuidadosas. Vanidad, es decir, cuidando las leyes de la pureza familiar. Bajalá, con la separación de la jalá. Ubeat la kataner, y con el encendido de las velas. Bien, eso es lo que nos vamos a nosotros estudiar a partir de mañana, y que con ello vamos a estar llegando a las dos últimas Mishnayot del capítulo segundo, y comenzando Pesach, estaremos comenzando el capítulo 3, Be'ezrat Hashem. Muchas gracias por estar ahí. Tengamos el mérito mañana de seguir estudiando, igual que mañana todos los días, que siempre nuestro estudio traiga mucho mérito a todo el pueblo de Israel, que traigan mérito para nosotros, para que cuando nos vengan a preguntar si hemos fijado tiempos para el estudio de la Torá, podamos decir, todos los días estudiamos Daf Yomi, ¿sí? Y así es como hemos llegado a completar todo el Shas, Be'ezrat Hashem, muy pronto, y que nuestro estudio también sea para el mérito y para la refuah shema de todos los Jolim de Am Israel, y para la pronta recuperación de Yoav ben Miriam, de Perla bat Esther, de Dan ben Beruria, Binyamin Jacob ben Yitzhak, Nirit bat Esther, Sara bat Vivian, Nina bat Flavia, Jean-Michel ben Rachel, Hannah bat Mariz, Sergio ben Golda, Ariel ben Berajá, Hannah Shlomit bat Abraham, Binyamin ben Abraham, y Yudá Netanel ben Binyamin, que Kadosh Baruj Hu nos manda únicamente Besorot Tobot, ¿sí? Solamente siempre me escuchéis pedir por Yoav ben Miriam. Hace unos 10 días estaba en coma inducido a causa del coronavirus y estaba en una situación muy grave. Baruch Hashem se está recuperando, así que sigamos pidiendo, sigamos estudiando, sigamos haciendo tefilá para que todos los enfermos también puedan ir recuperándose poco a poco. Muchas gracias, nos vemos mañana.